Bien, ahora quiero dar la bienvenida a la magistrada penal del estado de Chihuahua, Mirel Lozoya, por acompañarnos a esta entrevista, por atender a esta invitación que le hicimos a venir a platicar con el teleauditorio de XCJ Canal 50. Magistrada, bienvenida a XCJ. ¿Qué tal, licenciado Ferrer? Le agradezco mucho la invitación y la distinción de poder estar aquí en su programa compartiendo un breve espacio con todo su teleauditorio y la gente que nos sigue a través de plataformas digitales. Magistrada, hace unos días nos enteramos aquí en esta televisora que le dieron a usted 3 reconocimientos. Uno de ellos incluso fue en el Senado de la República. Otro reconocimiento que usted recibió fue por parte de la Cámara de Diputados, y luego hubo un tercer reconocimiento es una asociación jurista a nivel nacional. ¿Cómo se llama? Es una plataforma líder en sistema de justicia en general de todas las materias, denominada Jurisprudencia Suprema Corte. Otro de los reconocimientos a los que usted amablemente hace alusión es un reconocimiento que fue obsequiado en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, en el Salón Verde, por parte del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, por 10 años en la consolidación del sistema de justicia penal, derivado de mi trabajo que he realizado no solamente al interior del Poder Judicial, sino en las diversas instituciones en las que he trabajado a nivel estatal y a nivel nacional, ya que yo he tenido la oportunidad de desempeñarme laboralmente en otras entidades federativas. Y ahora bien, como usted bien lo adelanta, también fue otro premio, otro reconocimiento como magistrada del año que fue obsequiado en el Salón Octavio Paz del Senado de la República por parte de la Federación Iberoamericana de Abogados, que tiene presencia en 5 continentes. Tuvimos la oportunidad de ahí de compartir espacio con exministros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con ministros de actualmente trabajando en El Salvador, en diferentes partes de Latinoamérica, y también estuvieron presentes presidentes de la Federación Iberoamericana de Abogados de Italia, de México y de algunas demarcaciones territoriales de Centroamérica. Pues enhorabuena por esos 3 reconocimientos. Digo, uno en la Plaza de San Lázaro, otro en el Senado de la República. Digo, la verdad es que esas son una muy digna distinción, y haber sido nombrada magistrada del año, pues muchísimas felicidades. ¿Cómo tiene ahorita, o cómo considera que tiene usted ahorita en su sala penal aquí en el estado? ¿Tiene mucho trabajo? ¿Lo han ido depurando? ¿Cómo van? Mire, sí le puedo comentar que cuando llegué existía mucho trabajo, existía ¿Había mucho rezago? rezago, claro, claro, o sea, hay que decirlo así tal cual con todas sus letras. Duramos algunos meses para estabilizar ese rezago. No era posible que para una persona que buscaba que su asunto, una apelación, un recurso de revisión, un reconocimiento de inocencia, se durara 1 o 2 años para resolverle su asunto. Entonces, yo me di a la tarea de comentarlo con mi equipo de trabajo, que la verdad he tenido un equipo de trabajo extraordinariamente generoso, para efecto de poder ponernos en los zapatos del justiciable, en los zapatos de la gente que está acudiendo ante nosotros como autoridad a buscar una respuesta a su asunto. Y créame que recibí súper buena respuesta por parte del personal que integra mi sala. Se pusieron la camiseta, se lo voy a decir con términos extraordinariamente coloquiales, y logramos en pocos meses poder combatir el rezago. No le puedo comentar que estamos en cero, porque cotidianamente llegan y llegan y llegan asuntos. Sin embargo, un tema que sí tenemos muy en claro, no, yo creo que no nada más yo, sino todos los magistrados del Estado, es de resolver de manera más pronta y expedita los asuntos que tenemos bajo nuestro conocimiento. Y se lo comento con esta claridad porque hace poco tuvimos una reunión para efecto de ver las cargas de trabajo que tenemos cada una y cada uno de nosotros en todo el estado, y pues evidentemente estamos todos en una misma inercia,
que es resolverle los asuntos a la gente lo más rápido posible. Quiero dejarle algo muy claro, no es un trabajo de una sola persona. No es que yo como magistrada sea buena, porque existen muchos compañeros, tanto a nivel local como a nivel federal, que son extraordinarios servidores públicos, sino esto es un trabajo de equipo, de toda la gente que integra tu sala, de toda la gente que está trabajando contigo, que se compromete, que se pone la camisa para resolverle el asunto a la gente. Yo les comento mucho en mi sala. No vamos por el mejor criterio, no vamos porque eso es hablar desde el ego, se lo digo particularmente desde mi punto de vista, sino tenemos que ir por resolverle mejor el problema a la gente y no hacer que anden transitando en todo el andamiaje jurisdiccional en busca de justicia, sino resolverle a la gente lo más pronto su problema. Aunque le voy a comentar algo. En algunas ocasiones puede ser que nuestra decisión sea la mejor, pero no la más popular. Y al menos la mitad de los intervinientes en el asunto, pues no van a estar conformes con lo que nosotros resolvemos, pero a final de cuentas le tenemos que resolver algo a la gente y rápido y de la mejor manera posible. Bueno, usted como juzgadora tiene que resolver conforme a derecho, no hacer una resolución popular para darle gusto a la gente. Correcto. Usted debe de atender a los principios generales del derecho, a la ley, a la jurisprudencia, a la Constitución, a los principios, bueno, a los tratados internacionales, pero a veces a una resolución pues no es de agrado para la mayoría de la población, pero eso no podría ingerir para que usted cambiara de opinión, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, y qué bueno que lo toca este tema en particular, porque a nosotros nos tiene aquí la gente para defender sus intereses, sean o no sean populares. Y si nosotros tomamos una determinación que a final de cuentas no va a ser al agrado de la mayoría, pero le resuelve, se hace justicia en ese asunto en particular, pues tenemos que tener los pantalones muy bien puestos para tomar esa decisión y que venga lo que tenga que venir. No estamos aquí para eso, y se lo digo con todas sus letras. O sea, la cuestión de que estemos aquí para resolver es porque nosotros en algún momento dado, y se lo digo por algún delito imprudencial, podríamos estar del otro lado y quisiéramos tener personas juzgadoras que resolvieran con objetividad, con seriedad y tomando en cuenta todos nuestros argumentos y todas nuestras pruebas. Entonces, es importante tener servidores públicos comprometidos con hacer justicia y con aplicarle justicia a la gente, que el término justicia es muy subjetivo. Algunos dicen que es darle a cada quien lo que corresponda y algunos otros dicen que es un tema muchísimo más extenso y muchísimo más amplio. Sin embargo, espero haberle dado contestación a su pregunta. Dicen que la justicia en México debe ser pronta y expedita. ¿Considera usted que ahorita en este momento ya es más pronta que unos años atrás? Mire, yo le hablo particularmente, inclusive se lo digo con estadísticas, como lo hemos estado viendo. De su sala. De mi sala y de toda la región del Distrito Judicial Bravos. En el Distrito Judicial Bravos estamos hablando que tenemos casi el doble de trabajo y se produce el doble de resoluciones que en el resto del estado, o que en el distrito judicial con mayor carga de trabajo, que en este caso es el Distrito Judicial Morelos. Por ponerle un ejemplo, mensualmente en Chihuahua, podríamos estar hablando de enero a mayo del 2026, se han celebrado 8,200 audiencias. En Distrito Judicial Bravos, con el mismo número de jueces, pero con menos personal administrativo, hemos llevado más de 15,500 audiencias, o sea, casi el doble de los asuntos que se llevan en Chihuahua. Y eso se lo quiero dejar muy de patente porque quiero reconocer el trabajo de juezas, de jueces, de ministerios públicos, de defensores, de secretarios proyectistas, de toda la gente que ayuda a que el sistema de justicia penal funcione de forma coordinada y homogenizada, teniendo menos personal administrativo
quiere decir que la actitud de la gente, la actitud de los juarenses o de la gente que trabaja en el Distrito Judicial Bravos, porque no todos son de Ciudad Juárez, pues quiere decir que la gente es muy resolutiva. Y por ponerle un ejemplo, en cuanto a sobreseimientos en general, en cuanto a resoluciones en general, tenemos o estamos produciendo el doble en Distrito Judicial Bravos que en todo el estado, más o menos. Estamos hablando de un 39.5% más de resoluciones conclusivas de procedimientos de forma definitiva al resto del estado. O sea que la carga de trabajo de Ciudad Juárez comparada con el de la capital de Chihuahua es muy diferente. Es muy diferente. Es muchísima más la carga de trabajo en Ciudad Juárez que en la capital. Sí, siempre ha sido así, pero la capacidad de resolución de conflictos es mucho más efectiva en Ciudad Juárez que en Ciudad Chihuahua. Y eso lo han sabido con estadísticas por años, mesas de seguridad. Y luego no hacen nada, ¿verdad? Porque a lo mejor podrían mandar más secretarios, bueno, antes no sé si se les diga escribientes o secretarias y no sé cómo le digan ahora a los que son los oficiales, ¿no? Los ayudantes de los secretarios, más personal administrativo, más personal jurídico en las salas y en los juzgados. Esto no es de ahorita, es de 20 años para atrás, ¿no? Que lo hemos comentado, siempre la carga de trabajo es mucho más en Juárez, pero luego ven que tienen el mismo personal que en la capital del estado y dices, híjole, pues como que le cargamos un poquito más la mano aquí a los que están en Juárez, ¿no? Y es un clamor que tenemos siempre hacia nuestra presidenta, hacia los diputados que nos apoyen con más presupuesto aquí en Ciudad Juárez. Y fíjese qué oportuna su pregunta. Hace pocos días mandamos un proyecto, todos los funcionarios públicos de Ciudad Juárez, solicitando mayores cantidades de plazas, mayores espacios, mucho más dignos, y creo que actualmente se está volteando a ver más a Ciudad Juárez por la presión que hemos hecho y con números se lo hemos demostrado al resto del estado que merecemos, es más, necesitamos. No quiere decir que no exista por la capacidad de resolución que existe en Ciudad Juárez, no quiere decir que no existan tantos conflictos en materia penal, yo le puedo hablar por la materia penal, pero sí la capacidad de respuesta, sí la capacidad de resolución de la gente, del personal, del Poder Judicial y de las diversas operadoras como lo es Fiscalía, Secretaría de Seguridad Pública, para la resolución de conflictos, sí nos ha ayudado bastante. Hemos tenido recurrentemente conversatorios para su público, la gente que no nos entiende, pues el término conversatorio es reunirnos los funcionarios públicos de diferentes dependencias para poder dar tiros de precisión y disminuir el rezago, atender los reclamos de la gente. Claro que podemos hacer más, claro que debemos de hacer más, pero hay que tener continuidad y seriedad con ello. Y quiero comentarle que por parte del personal de las diferentes operadoras, yo convoco los conversatorios a las 8 de la mañana o después de las 3 de la tarde para no entorpecer la agenda, y la gente está ahí. Capacitaciones que actualmente hemos tenido conjuntas con Poder Judicial de la Federación, con Casa de los Saberes Jurídicos. Hace poco tuvimos una capacitación conjunta con jueces federales, con magistrados federales y con magistrados del Fuero Común, la cual es histórica. Nunca se había dado una capacitación conjunta donde se accedieran a los diferentes fueros, compartir un mismo espacio académico para capacitarse. Y creo que esto es un gran paso, cada quien respetando las áreas donde se encuentran laborando, pero es un poco a poco. Y yo se lo digo, yo lo hago o estoy tratando de hacer esto con el apoyo evidentemente del magistrado encargado aquí, coordinador de la Escuela Nacional de Formación Judicial, con el apoyo de la Casa de los Saberes Jurídicos, con el apoyo del comisionado del órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado, Eduardo Gómez, quien nos ha apoyado también con Infora, que es el Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Entonces, esto es un trabajo conjunto entre todas, y obviamente las operadoras y las evaluadoras de política pública a nivel nacional han visto eso.
el Colegio Nacional de Abogados Penalistas, se les hace increíble que podamos tener este tipo de espacios para poder dirimir este tipo de asuntos y eficientar el trabajo en las diferentes áreas. Y creo que es muy importante ver el sistema como un todo, porque yo no nada más soy de el Poder Judicial, o no nada más me compete mi sala, sino mi compromiso, y se lo comento a usted, es que todo el sistema funcione, y si puedo aportar en ponerlos de acuerdo a todos los servidores públicos, con mucho gusto lo hago. Esto lo hago gracias al apoyo que me dio el Pleno del Poder Judicial, nombrándome como vocal del Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal. A mí me compete encargarme de todo el norte del estado de Ciudad Juárez, de Bravos, de Galeana. El resto del estado le compete a una diferente persona, y gracias al apoyo de la magistrada Marcela Herrera Sandoval, y sí lo quiero decir con todas sus letras así, porque ha visto y regularmente acude aquí a Ciudad Juárez y ve las necesidades que hay en Ciudad Juárez, pero estamos viendo acciones palpables en cuanto a que sí se va a dotar de recurso a Ciudad Juárez. Entonces esperemos que sean más, necesitamos más, porque nuestra carga de trabajo es inmensa, y no nomás le hablo por Poder Judicial, existen déficit de personal también en Fiscalía y en las diferentes áreas, pero es poco a poco y con números. Pero las gentes no son un número, no podemos decir, ay, se resolvió un asunto, se resolvió un conflicto que dolía a un sector de la población, a una persona. No porque el delito no se agrave, no va a ser importante, y te ayuda a dirimir mucho las controversias entre la sociedad, pero sobre todo a dejar una sensación de que no hubo impunidad, al menos en ese asunto. Y cabe mencionar que solamente se judicializa el 10% del total de los asuntos que ingresa a Fiscalía, y eso es una tendencia a nivel nacional. O sea que un 90% de los conflictos se resuelven en la misma Fiscalía. ¿Solo un 10 llegan al juzgado? El 10% sí, y aún así genera mucho colapso en las instituciones jurisdiccionales. Y la tendencia que hay en los estados mejor evaluados de la República, ellos judicializan aproximadamente un 7%. Un 3% menos. Pues tienen una capacidad de resolución de sus asuntos en sus diversas áreas en sede ministerial. Entonces, cuando cambias esa forma de pensar, o sea, que justicia es igual a un acuerdo reparatorio en sede ministerial, a que justicia es igual a una sentencia en un juicio que puede durar años, pues le ayudas a entender a la gente que el solucionar su conflicto de forma más rápida o solucionarlo en un juicio y que va a durar más años es lo mismo, es justicia. Pero claro, la idea o la concepción en la psique de las personas es de que solamente acceden a justicia cuando si hay obtienen una sentencia o cuando la persona está en prisión. Y recordemos que constitucional y convencionalmente, bueno, particularmente convencionalmente, la prisión es la excepción. Hace un par de meses estuvo aquí la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, la licenciada Marcela, y yo la felicité por un motivo en específico, que muchísimos abogados que litigan la materia civil me manifestaron, me dijeron, oye, antes tú para sacar una cita con un actuario eran 3 meses, ¿no? Oye, quiero emplazar. O sea, un emplazamiento, el inicio de una demanda civil, y te daban cita para dentro de 3 meses. Hoy acudes tú a sacar una cita para un emplazamiento y te dicen, puede ser mañana. Y entonces, por ese motivo en específico, yo la felicité, le dije, oye, pues había una mafia en la central de actuaría, era una mafia lo que existía. Y se hablaba de corruptelas en muchísimos lugares. Y lograste solucionarlo. Le dije, te felicito, le dije a la magistrada, le dije, usted como presidenta, la felicito. Pero eso es en el ámbito civil. ¿Qué cambió ahora que está la nueva magistrada presidente, Marcela? ¿Qué cambió en el ámbito penal? Por favor, antes de irnos, díganos. Qué interesante que toca el tema de actuaría civil, derivado de los buenos números y los buenos resultados y los buenos comentarios que se ha tenido de actuaría civil por parte del gremio de los abogados,
que estaban muy dolidos, muy lastimados por esas malas prácticas a las que usted hace alusión. En materia penal, pues veíamos que existía un grave conflicto en el área de actuaría. Entonces decidimos implementar algo similar en materia penal. La dinámica es diferente. Claro. Tuvimos el primer conversatorio con actuarios y con jueces penales. Nunca habían tenido un conversatorio los actuarios directamente con los jueces penales para poder dirimir las controversias o las vicisitudes que se presentaran en los conflictos penales, y les dimos voz activa a los actuarios. Se sintieron oídos porque son importantes para nosotros, porque son un parte importante del andamiaje del sistema de justicia penal. Y derivado de esos conversatorios, tuvimos la oportunidad, uno, de darles una capacitación que, por dicho de ellos, fue la primera ocasión que se les dio una capacitación especializada en materia penal a los actuarios. Nunca habían tenido una capacitación en materia penal, los capacitaban en otras materias. El asunto es ir a conversatorios y tener una escucha activa y solucionarles los problemas que estás escuchando que tienen ahí. Por otro lado, también tuvimos la oportunidad de generar un conversatorio y ponernos de acuerdo en los formatos de las notificaciones que se iban a hacer. ¿Por qué? Se lo comento, son 49 jueces penales. Cada uno quería sus notificaciones en un formato diferente por sus estilos. Y derivado de ese conversatorio nos pusimos todos los jueces y juezas de acuerdo en cuanto a los formatos de notificación. Se votaron, se incluyeron sugerencias de cada uno de los jueces y ahorita está homologado. Perfecto. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo, magistrada. ¿Algo que le quiere decir al teleauditorio que la está viendo? Le agradezco mucho la atención de su invitación y agradezco mucho a la gente que confía en nosotros. Y los invito y los exhorto a seguir denunciando los hechos de los cuales se sienten víctimas. Existen instituciones que sí los escuchamos, que sí prestamos atención y que vamos a tratar de resolver sus asuntos de forma rápida y expedita y de la mejor manera posible. Muchas gracias, Max, muy gentil de su parte. De nueva cuenta, felicitaciones por haber sido nombrada magistrada del año, por ese reconocimiento que recibió tanto la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Enhorabuena. Gracias por la función que realiza puntualmente. Gracias por estar aquí y siempre que haya algo que conversar con nosotros, aquí tiene la puerta abierta, magistrada. Le agradezco su gentileza, muy amable. Hacemos una pausa comercial y volvemos.